gracias a Dios siempre y en todo lugar, en todo momento. A cada instante de nuestras vidas nosotros tenemos que darnos las gracias, ¿no? Aún en las peores circunstancias, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias. No salen mal las cosas, dar gracias, porque Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Amén. Bien. En este tiempo estamos hablando mucho sobre ataduras, estábamos hablando mucho de cómo podemos ir rompiendo las cadenas. Y ahora, en la prédica de este domingo, tiene que ver con un tema que es muy consecuente en este tiempo, ¿no? Es lo que viene sucediendo en este tiempo. Se llama miedo, ¿no? El miedo es una de las formas de cómo el enemigo toma nuestras vidas y nos ata y nos aprisiona y rompe con aquello que Dios tiene planeado para nosotros. Y es que el miedo no nace ahora en este tiempo, sino el miedo es fruto del pecado. Pero ya, pastor, ¿pero cómo es eso? Vamos a empezar primero orando al Señor para que nos pueda hacer entender estos miedos que tenemos y cómo surgen y cómo podemos contrarrestarlos, ¿verdad? ¿Sí? Inclinamos nuestros rostros ahí donde están, amados. Vamos a decirle: papá querido, te damos gracias por este día, Señor. Cómo no alabar y bendecir tu nombre. Cómo, Señor, no poder alabar nuestras canciones, nuestra alabanza a ti, Señor, para glorificarte y exaltar tu santo y bendito nombre. Padre, te pedimos que en esta tarde los aquí congregados, Señor, podamos recibir de tu presencia en nuestras vidas, fortalezcas nuestros corazones, abras nuestros oídos, pero por sobre todo abras nuestros corazones para que tu palabra ingrese en ella y haga morada en nosotros, Señor, para que el día de mañana estemos fortalecidos, fortificados en ti, Señor, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro poder y en ti tenemos toda gloria, Señor. Gracias, papito querido. Te pedimos, Señor, también que tú estés derramando aceite fresco sobre mí como siervo tuyo, Señor, para poder transmitir a tu pueblo, Señor, lo que tú tienes para este tiempo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Buenos, abran sus Biblias, por favor, y si uno no tiene Biblia, acérquese a un hermano, por favor, a un cristiano, ahí debe tenerlo al lado, para que pueda compartir la palabra. ¿Sí? Y si usted ve algún hermanito que no tiene la Biblia, acérquese a él para que esté junto contigo, para que vea que no estamos inventando lo que vamos a decir. Vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya lo tienen? ¿Todavía no? Primer libro de la Biblia, para el que no sabe. Génesis es el primer libro de la Biblia. Así que bueno, abran su Biblia, la tercera hojita después del pueblo lo van a encontrar. Dice, Génesis 3. Está hablando de Adán, dice. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que le trae? ¿Dónde aparece primero el miedo? En el Edén. Antes de ser echado del paraíso, inclusive. Pero ¿qué es lo que originó ese miedo a Adán? ¿Qué es lo que originó? No vio otra cosa que su propio pecado, su propia desobediencia. ¿Sí? Cuando uno hace las cosas mal, sabe que ha hecho mal. No puede decir: pastor, yo no me di cuenta. No, sabe que hizo mal. Y es que justamente nuestro actuar es lo que marca nuestro miedo. La gente que tiene miedo, la gente hoy en día tiene miedo a morir. Hemos visto en estos 2 años de pandemia, la gente tiene miedo a morir. ¿Por qué tiene miedo a morir? Porque justamente su actuar, su conciencia le revela, sea creyente o no sea creyente, que no está haciendo las cosas bien. Y tiene miedo que al día que él muera, se presente ante el altar del Señor, ante el trono del Padre, y diga: realmente el que no cree en Dios diga: realmente existe. ¿Y ahora qué hago? Y el que cree en Dios diga: uy, papá, la pifié. ¿Sí? Y ese es el miedo que existe. Entonces,
Lo que sucede es que el miedo es fruto del pecado. Y siempre el miedo nos lleva a ocultar las cosas a través de la mentira. Es decir, la excusa. En el libro de Génesis también en 18:15, cuando Sara es descubierta que se había reído, dice, tú te has reído. Y dice la palabra que Sara tuvo miedo y dijo, no me reí. No me reí. Y a veces nosotros queremos ocultar nuestros miedos a través de mentiras. ¿No? Pero tú estás, y miedos y justificaciones, por cierto, ¿verdad? A veces queremos justificar nuestro actuar a pesar que sabemos que lo que estamos haciendo está mal. ¿Seguimos? Y a veces también el miedo nos lleva a tomar decisiones erróneas que después traen maldición para atrás. Fíjense lo que pasa con Lot. Génesis 19:30. ¿Se acuerdan de Lot? Lot sale de Sodoma, sale de Gomorra, y él tiene que ir a una ciudad que se llama Zoar. Pero dice que tiene miedo. Y se va con sus 2 hijas, ¿y se van a dónde? Se van a... No, se van a una cueva y se meten ahí. Fruto de este miedo, que por cierto viene de la palabra yaré, en hebreo, que significa susto. Eso es lo que significa, está hablando del susto. Más adelante les voy a decir otras palabras que también significan miedo, pero es otro tipo de miedo. En estos casos está hablando de susto. Él tiene susto. Origina un pecado y de ese pecado nacen 2 tribus. Los amonitas y los moabitas. ¿No? Trae consecuencias que después van a ser enemigos del pueblo de Israel. ¿No? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ir a Génesis 26:7. Nuestro temor y nuestros miedos infundados pueden traer maldición y desgracia a otros. Cuando vamos a este capítulo y a este versículo en específico, ¿qué sucedió? Isaac baja al pueblo, ¿no? Baja a un pueblo, y él piensa que lo pueden matar por causa de la belleza de su mujer. Tiene miedo. Pero ¿qué sucede? Se dan cuenta los del pueblo, porque ven que le está haciendo una caricia que no es propiamente de una hermana, porque dice, es mi hermana, y el mismo rey le dice, ¿pero qué estás haciendo conmigo? Has podido traer desgracia a mi casa. Si alguno de nosotros nos hubiéramos casado, nos hubiéramos acostado con la que dices que es tu hermana. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedos infundados y hacemos las cosas pensando en que estamos haciendo bien y encima trayendo maldición al otro? Nuestras decisiones no tienen que estar fundadas en miedo. Nuestras decisiones tienen que estar fundadas en el temor a Dios, que es otra cosa diferente. Amén. ¿Amén? Amén. Nuestras decisiones no están fundadas en miedo, sino en el temor a Dios. Y eso es lo básico para nuestras vidas. ¿Qué más? Éxodo 2:14. ¿Cuál es el peor miedo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el peor miedo que nosotros tenemos? Que nos encuentren la viga del ojo, ¿verdad? No la paja, la viga. La causa por la cual huyó Moisés fue porque fue descubierto por un hebreo que le dice que me vas a matar como mataste al egipcio. Él pensó que la acción que él había tenido no había sido vista por nadie. Sin embargo, recuerden que nada se oculta.
Nada está oculto. Siempre va a haber alguien que se va a percatar de lo que hiciste o de lo que haces. ¿Sí? Y a veces esas acciones son las que más tememos, ¿verdad? Eso que hacemos en la intimidad. Y a veces, no, pero acá nadie me ve. No, sí te ve. Y si no te ve hombre, te ve Dios. Que es peor, ¿verdad? Amén, amén. Es peor, ¿verdad? Porque si te ve el hombre, ven. No lo vi. Ya está. ¿Qué me importa? Pero si te ve Dios, ¿ah? Ahí viene la cosa, ¿no? Bien. Otro tipo de miedo. El miedo, amados, nos impide ver la gloria de Dios, sus metas, sus planes, sus propósitos en nuestras vidas. Y ahí es donde tú tienes que dar un paso de fe. Éxodo 3:6 dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿Cuántas veces cuando Dios nos ha mandado a hacer algo, nosotros nos cubrimos porque tenemos miedo? No, pero ¿sabes qué? Me va a pasar algo. ¿Y si me rechazan? ¿Y si ven que soy feo? ¿O si ven que soy gordo? ¿O si ven que no puedo hablar? ¿O si ven que esto? Eso es lo que le pasó a Moisés. No puedo hablar. Y después Dios le dice: pero yo no hice al mudo, no hice al ciego, no hice al sordo. ¿De qué me estás hablando, Moisés? ¿Verdad? A veces nos sentimos impotentes de hacer las cosas nosotros. ¿Por qué? Porque nos vemos con ojos humanos y nuestro miedo a ser rechazados nos impide muchas veces que se manifieste la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Sin embargo, recuerda que si Dios hizo hablar a una mula con Balaam, ¿cuánto más no podrá hacer con nosotros? Sáquense ese miedo. No es de Dios. ¿Seguimos ahí? Bien. La desobediencia a Dios es lo que trae a nosotros miedo e insatisfacción. Repito, recalco y marquen esto. La desobediencia a Dios es lo que trae a nuestras vidas miedo y insatisfacción. Deuteronomio 28, capítulo 66 a 68, cuando está hablando sobre lo que va a ocasionar la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia a Dios, dice así: y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de día y noche, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Qué más le dice? Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera a la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuera de mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y ahí serás vendido a nuestros enemigos, por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. El miedo. ¿Y saben qué? Acá en este miedo ya no es el miedo que habíamos hablado antes. Ahora la palabra hebrea en esto es pajá. ¿Qué es un miedo? Es un temor general. Es un pánico. Es un espanto, horror, pavor, terror. Y eso sucede en el mundo. El mundo está en desobediencia. Y si usted te da cuenta, cuando es verano, dice: ¡uy, qué calor! Cuando hay invierno, ¡uy, qué frío! Cuando llueve, ¡ay, está lloviendo como el día de hoy!, ¿verdad? Y cuando sale el sol, ¡ay, este sol quema! ¿Qué es lo que trae el miedo? La insatisfacción. No hay contentamiento
alma, no hay contentamiento en su espíritu, no hay contentamiento en su cuerpo, no hay contentamiento en su existir. El hombre vive de miedo en miedo. Y por eso origina cambios sociales también, por miedo. Pero si ellos se alinearan a lo que dice Dios, no habría temor. Nosotros como cristianos tenemos la receta a todas las enfermedades. Es la palabra de Dios. ¿Quieres vivir? Tenés la palabra de Dios. ¿Querés consejo? Tenés la palabra de Dios. Lo que sucede es que hemos olvidado que esta medicina, en la medicina de Dios, esta es la posología. Y cuando usted agarra una medicina y abre un paquetito, cuando dicen, tome paracetamol, usted abre la cajita, saca el paracetamol y lee ahí, paracetamol, tómese una cápsula cada 8 horas. Si el dolor es muy fuerte, cada 8. Si es suave, cada 12. ¿Sí? ¿Verdad que así es? En cualquier medicina, ¿no? Esta medicina se toma una vez al día. Esta medicina se coloca cada 6 horas, ¿no? Esta inyección cada 24. ¿Y eso qué trae nuestro cuerpo en la medicina? Sanidad, ¿verdad? Si yo me llevo a tomar 8 paracetamoles de golpe, ¿qué pasaría? Me muero. Me hago una intoxicación, me tienen que hacer un lavado gástrico. ¿Sí? Y si me tomo una pastilla cada día, teniendo que tomar cada 8, voy a seguir con dolor. Así anda el mundo. Hay el fanatismo que agarra la Biblia y quiere ponértela en la cabeza a golpes, como hay aquellos que se han vuelto iglesias que son muy light, todo es permitido. Entonces ahí es donde viene el horror, el pavor, pajal. ¿Seguimos? El miedo también nos hace cometer locuras contra nosotros mismos. Y cuando cometemos locuras contra nosotros mismos, también trae desgracia a nuestras familias. Es el caso de Saúl, en 1 Crónicas 10. Él se mató, se quitó la vida, tuvo miedo a enfrentar su realidad. Hoy en nuestra sociedad el nivel de suicidios, hace 2 años yo miraba el nivel de suicidios en La Plata y decía que cada fin de semana se mata un chico, se suicida un joven. No quiero saber adultos. No quiero saber adultos. Pero hay un grado de suicidio tal porque la gente tiene miedo. Y tiene miedo porque no sabe cómo enfrentar la realidad. No encuentra la verdad. Y la responsabilidad de nosotros como iglesia es dar la verdad. Es enseñarles. Somos responsables de lo que pasa en nuestra sociedad, jóvenes. Nosotros, no nadie. Y si nosotros tenemos miedo aún de enfrentar nuestra propia realidad, ¿cómo vamos a ayudarle a enfrentar a otro su realidad? Se quedaron calladitos. ¡Qué bonito! Yo quiero que vamos a ver una cosa. El hombre siempre tiene miedo a Dios. No sé por qué. Yo no lo he visto. No sé si es feo o bonito. Pero ¿saben qué? Los que hemos sentido a Dios sabemos que es amoroso. Y aun cuando nos ha disciplinado y nos ha puesto en orden, siempre lo ha hecho con amor. Pero el hombre siempre tiene miedo. ¿Sí? Miedo porque de repente, por nuestra forma de actuar, miedo por nuestra forma de pensar de repente, miedo porque no queremos reconocer en nuestras vidas su poder. La gente vive asustada porque no conoce a ese Dios de verdad.
porque no le han presentado el real Dios. Por años, las iglesias han mostrado un Dios de castigo. Yo un día viajaba con mi esposa por el tren y escuchaba a un evangelista en el tren y decía: arrepiéntanse pecadores, se van a ir al infierno. Ese no es Dios. Discúlpenme, ese no es el Dios al cual yo sirvo. El Dios al que yo sirvo es aquel que me dice: vení si estás cargado y trabajado, que yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar paz, dice el Señor. Soy tu padre, te estoy esperando en la puerta, tú eres mi hijo pródigo que estaba perdido, ven, hagamos fiesta. Sí sé que te fuiste, sé que te llevaste tu herencia, sí sé que te largaste de acá, pero también sé que eres mi hijo, ven a mis brazos. Ese es el Dios que yo conozco. Y aunque la verdad yo no salí de las drogas, no fui delincuente, no fui una persona de mal vivir, sin embargo yo puedo ver el amor de Dios todos los días de mi vida porque sé que me libra de muchas cosas. Porque es un Dios libertador también. Amén. Amén. Ese es el Dios verdadero. Y los hombres en este tiempo han mostrado a un Dios diferente. Pero también hay los otros, que presentan un Dios de acuerdo a su comodidad, de acuerdo a su forma de pensar. ¿Sí? Hay un Dios que ellos presentan como ellos lo quieren presentar para estar bien. En este mundo tenemos que aprender a perder el miedo. El Señor todo lo creó y todo es acerca de Él. Y las cosas que hace Dios jamás son para mal. Todo tiene un propósito en nuestras vidas. Miren yo dos reacciones de dos pueblos ante la presencia de Dios. En el libro de 1 de Samuel 4:7, los filisteos ven que el pueblo saca el arca. ¿Y qué sucede? Dice así: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues ahora no fue así. Los filisteos, cuando hablan esto, hablan con la palabra yare, que es tuvieron susto, se asustaron. El mundo se asusta. Pero si ves en 1 de Samuel, ahí nomás, en el capítulo 16, versículo 4, mira la reacción cuando Samuel va a Belén. Dice así: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? ¿Qué tuvieron ellos? ¿Por qué? Porque había ido el profeta. ¿Y qué iba a hacer el profeta? Iba a decir lo que Dios le iba a dar. ¿Y saben qué palabra utilizan acá? Kahart. En hebreo, kahart significa temblar con temor, angustiarse. Cuando viene la palabra y te confronta, lo que va a pasar en tu corazón es eso. Y muchos no quieren predicar la palabra como es, porque no quieren hacer temblar los corazones del pueblo. Pero es necesario que nosotros empecemos a temblar en nuestros corazones. Porque si nosotros no conocemos la verdad, la verdadera palabra de Dios, nunca vamos a ser libres. Porque la palabra lo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos hace libres. No hay otra cosa, no hay otra manera.
tenemos que aprender a hablar la verdad. Vamos a ver dos actitudes frente al miedo. Elías y Eliseo. Dos profetas. Dos siervos de Dios. Uno antes que el otro. ¿Sí? En Segunda de Reyes 1:15 dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió ante el rey. La situación, para que se encajen un poquito. El profeta Elías le dijo a Acab, le dijo al rey Acab: no va a llover. Y no llovió. Era tanta la sequía que dijo: ¿dónde está este Elías? Dijo: está en el monte. Está en el cerro, ahí arriba está. Entonces el rey Acab manda 2 veces a un capitán de 50. Dicen: profeta de Dios, si soy profeta de Dios, descienda, pues, ¡bum!, se los quemaba, los hacía sancoche. Porque tenía miedo de ir, porque tenía miedo a que Acab lo matara. La tercera vez le dice Dios: no tengas miedo, yo te protejo. ¿Sí? Tenía miedo. ¿Pero por qué tenía miedo? Porque él no estaba confiando en Dios. Los siervos que tienen miedo de perder su sitio, los siervos en la iglesia creen que: ay, si yo le dejo predicar al hermanito Caleb, capaz me quite el puesto y lo nombran pastor. O si el hermanito tal de repente habla mejor que yo, me va. Son siervos, pero viven de miedo porque no tienen esa confianza en Dios. Sus temores les evitan actuar como corresponde. Pero si vemos a Eliseo ya es mucho más canchero en el aspecto. Fíjense. Segunda de Reyes 6:16. Nos situamos. Elías estaba con 50 que subían a buscarlo, ¿verdad? Ahora, Eliseo estaba rodeado por el ejército asirio. No eran 50, eran todo el ejército. Pero ¿qué sucede? Su siervo de Eliseo le dice: Señor, estamos rodeados, nos vienen a dar matarili. Nos quieren matar, ¿por qué? Porque, ¿qué sucedía? Cuando los asirios querían atacar por un lado, Eliseo decía al ejército: Dios dice que van a atacar por otro lado. Y ¡rum!, iban ahí y no lo dejaban pasar. No, vamos a atacar por otro lado. Iban por otro lado. Hasta el extremo que el mismo rey dijo: acá hay un traidor. Acá en Asiria hay un traidor que nos está vendiendo y está pasando los datos a Israel diciendo por dónde vamos a atacar. Pero un hombre le dice: no, se equivocó mi general. Acá no pasa eso. Ellos tienen a Eliseo. Eliseo les pasa el dato, porque él tiene a un Dios que le dice lo que vamos a hacer. Entonces Eliseo lo que hace, le dice: cálmate, muchachito. ¿Tienes miedo?, le dice. ¿Tienes miedo? Fíjese lo que dice. Ahí lo tienen, Segunda de Reyes. Dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Nosotros los siervos, ustedes que están ahí, que también son siervos en potencia, al que tiene miedo tienen que aprender a decir: Señor, ábrele los ojos, que pueda verte a ti, que pueda ver que no estás solo. Ábrele los ojos.
que pueda encontrar en ti la paz. Ábrele los ojos. Que pueda encontrar en ti el consuelo que está buscando. Ábrele los ojos. Que su dolor se pueda ir. Ábrele los ojos, que está tu hombro ahí para consolarlo. Ábrele los ojos. Dos situaciones de miedo. Dos reacciones distintas. Uno confiaba en sus fuerzas, profeta de Dios. El otro confiaba en las fuerzas de Dios. Amén. ¿Seguimos? Seguimos. Ahora, la mejor manera de enfrentar el miedo, mis amados, es la oración. No hay otra manera. La mejor manera, repito, de enfrentar el miedo es la oración, entregándole a Él lo que te produce miedo. ¿Están ahí? Bien. Nehemías 6:14 dice así. Está orando Nehemías y dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de todos los otros profetas que procuraban infundirme, ¿qué cosa? Miedo. La oración es vital. Si tú no vas a Dios y le dices: Señor, tengo miedo de esto, Él no te va a ayudar. Si alguien te acusa, si alguien te persigue, si alguien te sigue, decide: Señor, tengo miedo de esto. Póngalo en las manos del Señor. Otra de las formas con que el enemigo trata de infundirte miedo, hemos visto a través de las personas, ¿no es cierto? Acá hay dos cosas. A Nehemías hay personas que le infunden miedo, ¿sí? ¿Sí? Que vienen amenazados: no levantes los muros, no restaures el templo, mirá esto, aquello, y manda una falsa profetisa que dice: no, este es hora de... ¿Está bien, Señor? Pero también una de las formas como el enemigo te crea miedo es a través de las calumnias. ¿Cómo? ¿En la Biblia dice eso? Sí, en la Biblia dice eso. ¿Qué le parece si vamos al Salmo 31:13? Salmo 31:13 al 18. Ahí en el Salmo 31:13 dice así: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Que no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos y estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Escúchame. El ministerio y el llamado está lleno de esto. Cuando tú tienes un llamado específico,
Cuando Dios te llama a la hora, que no te extrañe que te calumnien, que te tiren basura, que digan que eres un esto, un aquello, un creído, un petulante, un mentiroso, un chanta. Que no te preocupe. Lo que quieren es infundirte miedo, y cuando tú tienes miedo no vas a hacer la obra de Dios. ¿Están ahí? Amén. No tengas miedo. A todos nos han insultado, a todos nos han criticado, a todos nos han puesto trabas, a todos. ¿Y por qué? Porque las trabas y las dificultades nos fortalecen. Amén. Dios no quiere pusilánimes en su ejército. Dios quiere hombres cortados, tajados, peleados, golpeados. Porque la próxima vez que te golpeen, ya sabes cómo resistir el golpe. El primer golpe te va a doler, te va a doler. La primera mentira que dijeron de tu vida, ¿te va a doler? Te va a doler, por supuesto que sí, sos humano. La segunda vez, ya vas a saber cuidarte, que no te golpeen ahí porque te va a doler. Le pones el brazo. La tercera vez ya vas a agarrar un escudo. ¿Me dejo entender, verdad? Amén. Siempre van a tratar de hablar mal de nosotros. Siempre van a tratar de lastimarnos. Siempre van a tratar de herirnos. Entonces no tengas miedo. Es lo que te dice Dios. Esto pasa. La Biblia lo marca. O sea que no está hablando de cosa que no existe. Y es más, ¿sabes qué palabra utiliza para el miedo acá? La palabra magur en hebreo. ¿Y saben qué significa? Significa terror objetivo o específico. Es un miedo específico. Es decir, que tú sabes qué es lo que te está ocasionando miedo. Porque viste que hay gente, ¿a qué le tiene miedo? Ay, no sé, pero me da miedo. ¿Sí? En este caso, la palabra magur te está diciendo, esto es lo que te ocasiona miedo. La calumnia, el insulto, la blasfemia, ¿no? Si estás soltero, ay, ¿por qué estarás soltero? Debe ser medio rarito. Si te casas joven, ay, así que es un tipo, claro, está mirando a las chicas nada más. Si eres soltera, serás una amargada. Si eres casada, o te casas jovencita y dicen, ay, no puedo contener el cuerpo, que es... Siempre va a haber quien te critica, a nadie le va a parecer bien las cosas. Si eres alto, ay, qué alto que es el pastor. Si eres flaco, ay, qué flaco. Si eres gordo, ay, qué gordo. A nadie le vas a agradar, a todos nos podemos agradar, mis amados. Y eso no tiene que ocasionarte miedo. Yo sé que asusto, sí, pero Dios ve mi corazón, ¿verdad? Con él. Bien, vamos para adelante. El miedo también, mis amados, nos evita ver con claridad y el callar nuestra opinión. El miedo nos evita ver con claridad. ¿Y qué más? Y callar nuestra opinión. Y cuando tú callas tu opinión, muchas veces puedes causar más daño que hablándola. Acá en esta congregación, todos son libres de opinar. Yo nunca me voy a sentir ofendido si tú vienes y me dices, pastor, mire, me parece que acá en la palabra yo entendí esta cosa. ¿Qué le parece a usted? Yo no voy a decir, no, yo soy el pastor, aleluya, Santo Espíritu, yo soy el ungido de Dios y acá lo que yo digo se hace. No. Pará. No es así. Porque el Espíritu Santo lo tienes tú y lo tengo yo. Y si algo lo que tenemos que hacer es alinearnos al mismo espíritu, entonces yo diré, a ver, oh, verdad, hermano, la verdad, yo no tenía esa iluminación. Todavía no me había caído la ficha en ese sentido. Está bien. Porque cuando uno agarra la palabra, pongamos el hijo pródigo, una persona puede predicar sobre el padre, el otro sobre el hijo pródigo, el otro sobre el hermano mayor. ¿Cuál está equivocado al predicar, al agarrar ese versículo? Ninguno.
Son puntos de enfoque, son puntos de vista. ¿Sí o no? Bueno, entonces, que el miedo no te impida ver eso. Ahora, oh, tremendo. ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios? ¿A quién es a quien debemos temer? A Dios, amén. Y debemos tener miedo a sus juicios. Cuando empezábamos, la hermanita dijo, ¿a quién temer? A Dios. Sí, yo prefiero temer al hombre y no, o temer a Dios antes que al hombre, ¿verdad? No tenemos que temer más a Dios que al hombre. Porque si el hombre me mata, yo me voy al cielo. ¿Sí? Si yo, por agradar al hombre, me voy al infierno, no tiene sentido. ¿Verdad? Bien. Miren lo que dice el Salmo 119. Es hermoso. Es hermoso. Dice, Salmo 119. ¿Vamos a leer todo el Salmo? No vamos a leer todo el Salmo 119. No. Versículo 113. Versículo 113 al 120 dice así: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo a tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos para mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Odiaste a todos los que desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. ¿Y qué dice al final? Mi carne se ha estremecido por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Todo lo que hemos hablado está resumido acá. Todo, absolutamente todo, ¿verdad? Los que no quieren guardar la palabra, los que te calumnian por hablar la palabra, todo está resumido acá. A esto es a lo que se refería Pablo. En el libro de 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué cosa? El fuego del don de Dios, ¿qué cosa? Que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Por qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que decía Pablo. A eso se refería también al Salmo. Ahora, ¿qué más le dice a Timoteo? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le dice? Participa de las glorias, participa de aleluya. ¿De eso dice? No. Participa de las comilonas. No, tampoco. Pero debería decir, ¿no? ¿De qué participamos cuando hacemos la obra de Dios? De las aflicciones. Quien nos salvó y nos llamó con el movimiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Acuérdate, el propósito no es nuestro. Las metas que tenemos no son nuestras. Las puertas que se abren no son las que nosotros abrimos. No son las puertas que Dios va abriendo para que nosotros lleguemos a cumplir su propósito con nuestras vidas. ¿Estamos?
El profeta Ezequiel en su llamamiento decía así: y tu hijo de hombre, no los temas, ni tengas miedo de sus palabras, le dice Dios. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Los siervos de Dios no van a estar en un sitio de honor. Por eso eres siervo de Dios. La confusión de hoy día de la humanidad es que ser siervo de Dios creen que es tener anillos de oro, tener el último carro, tener una casa, tener avión. Eso no es ser siervo de Dios. Cuando tú ves el ministerio o los caminos del Señor como un hecho para tú obtener un beneficio, no sos un siervo de Dios, sos un mercantilista de la palabra de Dios. ¿Ok? Y si Dios te bendice, gloria a Dios, porque eres el dueño del oro y la plata. Si Dios te bendice con muchos bienes, con muchas cosas, esos bienes son para el fortalecimiento y engrandecimiento del reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra. A unos llamó evangelistas, maestros, los llamó ¿para qué? ¿Para qué nos llamó? Para el fortalecimiento de la fe y del reino de Dios. Para eso nos llamó. No para hacernos ricos nosotros. Si bien es cierto, Dios dice que el obrero es digno de su salario, no del enriquecimiento del siervo. Aparte, Dios es justo y nunca a su siervo le va a hacer faltar el pan. Y muchos de los que están acá son testigos de eso. Nunca en la mesa de un siervo falta pan. En crisis, en pandemia o no pandemia. Yo no puedo estar pidiendo por web, mándenme diezmos y ofrendas. No puedo. Si yo tengo un Dios que es mi proveedor, Jehová Jireh siempre va a seguir siendo el mismo. Si se ofende a alguien, hable con papá. Para cerrar, en síntesis, ¿qué es lo que nos hace vivir con miedo? Díganme, ¿alguien sabe qué es lo que nos hace vivir con miedo? A ver, ¿algún valiente? ¿Quién me puede decir quién nos hace vivir con miedo? ¿Qué es lo que nos hace vivir con miedo? El pecado. No. No confiar en Dios. No, puede ser, por ahí puede aplicar. A ver. Vamos al origen, a ver. El resultado de la desobediencia. ¿Pero por qué desobedeció? Porque no puso a Dios en primer lugar. Porque no puso a Dios en primer lugar. Porque quiso. Cuando Él no es el centro de nuestras decisiones. Miren lo que pasa, ¿eh? Lo último que leemos. Mateo 8, 23 al 27. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas, dice, cubrían la barca, pero Jesús dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. ¿Había tormenta? ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha subido un botecito? ¿Sí? ¿Usted sabe cuando está brava la marea? ¡Ah! Hacemos así, ¿verdad? ¿Sí? Yo nunca estuve en el mar en bote, Yo no, porque pero sí he estado en una laguna, ¿no? Y cuando se para alguien ahí, se mueve así el bote. Y más cuando no sabes nadar, ¿no? Y más cuando no sabes nadar, Santo Espíritu, diría alguno, ¿no? Señor, llévame a tus atrios, decía alguno, ¿no? Bueno, pasa eso. Y Jesús está todo pancho. ¿Y qué dice? Y vinieron sus discípulos y despertaron al Señor y dijeron: Señor, Señor, sálvanos que perecemos.
Fíjense lo que le dice Dios. Él le dijo, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Fe. ¿Qué es lo que causa el miedo? ¿Qué es lo que causa el miedo? Poca fe. Una falta de fe. En Dios. Y cuando habíamos hablado del temor, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del temor? Cuando habíamos hablado en la clase anterior de las ataduras, que habíamos visto 7 cosas, ¿verdad? Fe, ¿qué más? Paz, gozo, alabanza, decreto, clamor y Fe. siembra. Sí. Ahora, fíjense qué astuto que es el diablo. El diablo con una sola cosa mata 3. Porque si tú no tienes fe, tienes miedo. Si tú tienes miedo, no tienes paz. Y si no tienes paz, no puedes tener gozo. Qué importante es creerle a Dios. ¿Qué pasó en el paraíso? Volvemos al principio. Adán no le creó a Dios, por tanto no tuvo fe en él. Él le dijo, no me vas a comer eso, y él hizo lo que le dio la gana. Porque la fe, ¿qué es? La convicción de lo que no se ve, La certeza de lo que no se ve. Es decir, no tomó en cuenta sus palabras. Si nosotros somos hombres de fe, tenemos que creerle a Dios. Pepe, está linda la chica. No mires, no es tuya. No es tuya esa chica. Dios te va a tener otra más bonita de repente. Pero ese auto está precioso, me lo van a dar casi regalado. Pero no es para ti, espera, yo te voy a dar un auto mejor. Aprendamos a tener y a esperar en Dios. ¿Estamos? Amén. Amén. Gracias, Señor. El miedo es un arma terrible del enemigo, acuérdense. Cuando tú veas a alguna persona, te vas a dar cuenta a través de sus miedos qué es lo que pasa en él. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, papá. Sabemos, Señor, que somos hombres, Señor, y que muchas veces nos hemos aferrado a cosas que no tenemos que aferrarnos, y hemos cometido errores, Señor, y el diablo a través de sus acusaciones nos inculpa y nos da miedo. A veces levanta falsos contra nosotros, Señor, y nos da miedo. Te pedimos, Señor, que saques de nosotros ese espíritu de miedo, de temor, y aprendamos a temerte a ti, que sí eres el Dios, el Padre, el Creador, el sustentador de nuestras vidas, aquel en el cual podemos confiar y sabemos que jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar. Gracias te damos, Señor. Que esta semana, Señor, tu pueblo sea bendecido, Señor. Levanta de esta congregación hombres fuertes y poderosos, temerosos de ti, Padre amado. No del miedo del mundo, sino del temor al Dios Altísimo. Para que se levanten cual poderosos gigantes adelante. Porque sabemos que tú eres nuestro escudo, nuestro estandarte, Señor. Y que en ti somos más que vencedores, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también, Señor, por los hermanos que no han venido el día de hoy, Señor. Que tú lo estés ayudando, Señor Padre Santo. Y pedimos que la próxima semana este lugar esté lleno, Señor, de tu presencia y traigas almas nuevas, personas, Señor, que puedan escuchar tu palabra y salgan bendecidas. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.